también eligieron para buscar un cambio. Hay decisiones que nosotros tomamos que posiblemente no cambian un país, pero sin lugar a dudas cambian nuestro destino y el destino de la gente que nos rodea. Hay decisiones que simplemente tienen que ser tomadas. Hay decisiones que no son tan importantes si las tomamos o no las tomamos, pero hay decisiones que, sin lugar a dudas, son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Saber elegir es la acción de separar lo bueno de lo malo, lo útil de lo inútil, lo que me conviene de lo que no me conviene. Saber elegir es un proceso de análisis. Y elegir es la preferencia que tiene una persona por una cosa o por otra persona, ¿verdad? Y podemos decir muchas cosas, posiblemente entre ustedes, sin que ninguno se entere, no me tienen que decir, pero posiblemente ustedes entre su papá y su mamá, usted tiene un preferido. Posiblemente entre los primos del lado de su mamá y de los primos del lado de su papá, usted tiene un lado de primos que es preferido, ¿verdad? Que los primos no se enteren, pero usted o prefiere los primos del lado de su mamá o prefiere los primos del lado de su papá. También tenemos otras elecciones, ¿verdad? Que no deben ser tan difíciles como escoger entre Pepsi y Coca-Cola. Eso no debe ser difícil, ¿verdad? Todo el mundo debe escoger Coca-Cola. Igual que no debe ser difícil escoger entre iPhone y Android, ¿sabe? Por la clásica milla el iPhone se va adelante. Hello. ¿Sabe? Son elecciones que son ¿sabe? Pero son elecciones que nosotros tenemos que tomar. Ciertamente hay decisiones y hay elecciones que son importantes para nosotros que tenemos que hacerlo. Y por supuesto, yo no le voy a leer de una revista, no le voy a leer de un periódico, yo quiero leerle la palabra del Señor, ¿verdad? Para traer este tema directamente de la palabra del Señor. Y les voy a leer de Mateo, capítulo 27, versículos del 15 al 22. Yo sé que usted no lo va a buscar, pero se lo voy a repetir como quiera. Mateo 27, versículos del 15 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Le leo Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, al que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió un mensaje, el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. Muy bien, esta es una historia que generalmente nosotros escuchamos para el tiempo de Semana Santa, que lo hemos visto quizás en películas, si han visto La Pasión, si han visto otras de las películas que hicieron para allá como para el 1900, que lo repetían todos los años, ¿verdad? En el Canal 4 por las mañanas, el Viernes Santo. Pero esto es una historia que generalmente no se toca fuera de lo que es la Semana Santa, pero yo creo que era una historia que estaba ahí perfecta para el tema que le quiero traer en esta noche. Primero que nada, ¿quién era Pilato? Poncio Pilato era un gobernador en Judea. No era un buen gobernador, no era un gobernador que la gente había escogido, era un gobernador que el gobierno romano había puesto a cargo de Judea. Y era un hombre malvado, era un hombre que había asesinado a muchos judíos y era un gobernador que había hecho muchas injusticias en el pueblo. Debido a que Pilato creía y sabía que Jesús era inocente, intentó soltarlo, que eso fue lo que escuchamos en los versículos, ¿verdad? Que yo acabo de leer. Él no quería sentenciar a Jesús. De hecho, en otros de los pasajes de los evangelios nos dice que él tenía miedo de sentenciar a Jesús, porque él sabía que Jesús era inocente y posiblemente él tenía alguna corazonada que decía: de verdad, este es el Hijo de Dios. Pero todos los años, según narraban estos versículos, para el tiempo de la Pascua, Pilato liberaba un preso. Ese era como su regalo, ¿verdad?, de Pascua al pueblo. Ellos elegían un preso a quien soltar. Y no puedo decir da la casualidad, porque Dios tiene todo preparado y Dios pone todo en su tiempo. Le tocó escoger en este momento
a quién él iba a liberar, porque se estaban celebrando las fiestas de la Pascua en ese tiempo. Y tenía 2 presos a escoger, y él pensó que la decisión para el pueblo iba a ser fácil. Él dijo, tengo a Jesús, que este hombre es inocente, este hombre no ha hecho nada malo, este hombre lo están acusando de algo que no tienen pruebas por lo que lo están acusando, y tengo a Barrabás. Y él era presionado por los ancianos y por los escribas de ese tiempo. ¿Quién era esa gente? Los escribas eran los conocedores de la palabra del Señor. Eran los que escribían la ley y los que transcribían, ¿verdad? Porque en ese tiempo obviamente no había computadora, no había nada y todo se escribía a mano. Así que los escribas eran literalmente los que escribían la palabra del Señor en los pergaminos y todo eso. Y esta gente conocía muy bien lo que estaba escrito en la palabra, pero no conocía al Dios de la palabra. Por lo tanto, tuvieron al Hijo de Dios de frente y ellos no lo supieron reconocer. Y por eso ellos querían que sentenciaran a muerte a Jesús. La decisión era Jesús o Barrabás. Y para añadir presión a Pilato en ese momento, le enviaron un mensaje de parte de su esposa, le llegó un WhatsApp de la esposa, que decía que ella había tenido una pesadilla esa noche anterior con Jesús. No sabemos cuál era la pesadilla. No sabemos si ella abrió los ojos en la pesadilla y Jesús la estaba mirando así en medio de la oscuridad. No sabemos, no dice cuál fue la pesadilla, solamente nos dice que tuvo una pesadilla con Jesús esa noche anterior y que ella creía que Jesús era inocente y que él no tuviera que ver nada con sentenciarlo. Pero entonces, ¿quién era Barrabás? ¿Quién era ese otro preso que estaba ahí junto con Jesús? Que Pilato le estaba dando la oportunidad a la gente a escoger entre Barrabás o Jesús. Pues Barrabás era un hombre que su nombre significaba literalmente hijo del padre. No, va a ser hijo del abuelo, ¿verdad? Pero ese era el nombre que le habían puesto a Barrabás. Barrabás significaba hijo del padre. Bar significaba hijo y Abas, como hemos cantado en muchas canciones, Abba padre, pues Abas significaba padre o padre celestial, dependiendo del padre que estás hablando. So, literalmente, el nombre de Barrabás significaba el hijo del padre. Estaba pensando, nombre original. Y este hijo del padre, dicen muchos de los estudiosos, ¿verdad? Que se dedican a estudiar los libros antiguos, que el primer nombre de Barrabás era también Jesús. O sea que posiblemente Pilato tenía 12 hombres que se llamaban Jesús. Jesús, el hijo del Padre, y Jesús, el hijo del Padre celestial. Yo no puedo confirmar la información, yo no estuve allí, yo no he leído los escritos antiguos, yo no leo en arameo. Eso es lo que, ¿verdad? Mientras estudiaba el tema yo pude encontrar. Él era un criminal famoso, era este criminal que estaba en todo, ¿verdad? En todos los letreros que estaba el most wanted, el más buscado, era el más peligroso. Era un hombre rebelde, era un hombre que había empujado a mucha gente a hacer rebeldía en contra del gobierno romano. Era un hombre que estaba acusado de asesinato, había derramado sangre, había matado gente. Y era un hombre que también era un ladrón, o sea, era un hombre totalmente de mala fama. ¿Cuáles eran las diferencias entre Jesús y Barrabás? Barrabás buscó las cosas terrenales, mientras que Jesús buscó las cosas celestiales. Barrabás deseaba tener un reino terrenal. Por eso es que él era un rebelde, porque él quería sacar al gobierno romano de donde estaban. Él quería que los judíos comenzaran a gobernar y él quería sacar a todos los romanos, todos los gentiles del área de Jerusalén, y él quería comenzar a reinar en esa área. Por lo tanto, él quería establecer un reino terrenal, mientras que Jesús llegó aquí a la tierra a buscar establecer un reino celestial. Barrabás derramó la sangre de otros para satisfacerse a él, mientras que Jesús iba de camino a derramar su propia sangre para traer salvación a los otros. Barrabás deshonró su nombre porque era un asesino, era un rebelde, era un ladrón, era un hombre de mala fama. Pero Jesús, el Cristo, vino para vivificar su propio nombre, para glorificar su nombre. Era maestro, era profeta, era hacedor de milagros y sobre todas las cosas, era el Hijo de Dios. Y entonces, ¿por qué la gente escogió a Barrabás? Porque el final de la historia fue esa. Le dieron a escoger Jesús o Barrabás. Pilato estaba convencido de que la decisión era fácil y que la gente iba a escoger que liberaran a Jesús. Pero contrario a lo que él pensaba, la gente escogió que liberaran a Barrabás. ¿Por qué la gente escogió a Barrabás? Esta era la misma multitud que una semana antes Jesús había llegado al pueblo sobre un burrito y la gente lo había recibido con palmeras y diciendo Hosana, Hosana al Hijo de David. Lo había recibido como si fuera el Hijo de Dios
y una semana más tarde estaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. La ciudad estaba llena de personas a las que Jesús había sanado, que había abierto los ojos a los ciegos, le había abierto los oídos a los sordos y había sanado a aquellos que eran cojos y a aquellos que no podían caminar. Él había despertado la esperanza de la gente, el deseo ardiente de conocer a Dios. Muchos creían que verdaderamente Él era el Mesías, era el Hijo de Dios. Pero ¿qué entonces provocó el cambio en el pueblo judío? Dice en el versículo 20 que les leí, que los sumos sacerdotes y los ancianos los convencieron de que pidieran que soltaran a Barrabás. Fíjense cómo es la opinión de la gente. Una semana atrás, ellos estaban dando gloria a Dios por Jesús, lo estaban recibiendo como el Hijo de Dios, y una semana más tarde, por la presión de estos líderes que le pusieron al pueblo, a ese mismo que ellos recibieron como si fuera el Hijo de Dios, ahora ellos estaban pidiendo no solamente que lo dejaran preso y escogieron a Barrabás, sino que ellos estaban pidiendo que lo ejecutaran. Ellos estaban pidiendo que crucificaran a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es que nosotros nunca debemos buscar satisfacer a la gente, la opinión de la gente. ¿Por qué? Porque al igual que con Jesús, una semana pueden estar gritando hosana y la próxima semana nos pueden estar gritando crucifícalo. Y muchas veces nosotros buscamos agradar la opinión de la gente, buscamos satisfacer a la gente, buscamos que la gente no nos dé la espalda, buscamos ganarnos el favor de alguien específico, de un grupo en específico, cuando no sabemos cuándo esa persona nos puede dar la espalda. ¿Por qué entonces buscamos satisfacer a la gente? Los escribas y los ancianos odiaban a Jesús. Ellos se creían superiores que la gente. Ellos rechazaban a la gente, porque ellos miraban a la gente por encima del hombro, porque ellos se creían mejores que cualquiera. Ellos no permitían que la gente del pueblo se acercara mucho a ellos. Mientras que Jesús no solamente permitía que se acercaran, sino que Él tocaba a los enfermos que nadie tocara. Él abrazaba a la gente que nadie abrazaba. Él sanaba a la gente que nadie quería saber de ellos. Y entonces, ¿por qué escogieron a Barrabás, liberar a Barrabás y decidieron que crucificaran a Jesús? La gente se dejó convencer, posiblemente también porque ellos veían a Jesús como un Mesías terrenal, que también venía a liberarlos del gobierno de Roma. Y al ver lo que ahora estaba preso, ver lo que ya llevaba un día preso y que no se había podido escapar, ellos pensaron: ya no es útil, porque si no se ha podido escapar del gobierno romano, ya no nos sirve para nuestros propios deseos. Así que crucifíquenlo. Muchos dejan libres a Barrabás y crucifican a Jesús, literalmente. Juan capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Díganme si esto no es un texto que aplica a nuestra sociedad hoy en el 2020. Jesús no está ahora mismo físicamente en medio de nosotros, pero Jesús está en medio de cada hijo e hija de Dios que está en este mundo. Y la gente no quiere saber nada de la iglesia. La gente quiere darle la espalda a la iglesia. La gente quiere darle la espalda a Dios. La gente quiere sacar el nombre de Dios de todos lados. Y si puedo volver a traer el tema de la política, ustedes se tienen que haber dado cuenta, y posiblemente algunos de ustedes también lo hizo, que cuando alguien hablaba acerca del Proyecto Dignidad, que eran hombres y mujeres cristianos y cristianas, ¿verdad? Un post, siempre venía la crítica contra ellos. La gente no quería saber de ellos. Bueno, la gente que no sirve a Dios no quería saber de ellos. Los tildan de homofóbicos, los tildan de que, ¿verdad?, de que despreciaban a la gente. Los tildan que odiaban a la gente, porque siempre que alguien no está de acuerdo con alguien ahora en la sociedad, si no estás de acuerdo conmigo es porque me odias. Y lo más lamentable es que muchos de ustedes se creen esa mentira. Y esa presión que pone la sociedad, cuando veíamos el Proyecto Dignidad batallando, peleando, oye, los debates políticos, no vi más de 5 minutos de ninguno, porque todo era atacarse, y tú hiciste, y tú eres un ladrón, y tú eres un corrupto, y tú eres esto, y tu partido hizo esto, mientras que cada vez que hablaba el señor César Vázquez, hablaba, pues, Proyecto Dignidad, esto es lo que viene a hacer, esto es lo que nosotros queremos trabajar. Esto es lo que nosotros queremos hacer por Puerto Rico. Ese hombre es un homofóbico, ese viejo, como muchos jóvenes hablaban acerca del señor César Vázquez. Ese viejo. Entonces, ¿por qué? Porque la luz
vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas a la luz. Porque ¿sabes qué? A los que están acostumbrados a la oscuridad, la luz les molesta. Usted no ha estado en un cuarto completamente oscuro y de momento, por un rato, y de momento alguien le prende la luz. Que usted empieza a tratar de enfocar, se queda medio ciego, media ciega, porque cuando estás acostumbrado a la oscuridad, la luz molesta. Y la luz de aquellos que tenemos a Jesús le molesta a aquellos que están en tinieblas y les molesta a aquellos que están en oscuridad. Por eso es que hace 2 o 3 semanas atrás yo les decía a ustedes que no dejaran que nadie les apagara su luz. Porque la gente del mundo, la gente de la sociedad te ve brillando y te quiere apagar. No te va a decir, yo te envidio, yo envidio lo que tú tienes algo diferente. No, va a decir, yo no puedo brillar, así que yo voy a hacer que tu luz se apague. Y estamos en medio de esa sociedad. También nosotros enfrentamos la misma decisión que estos judíos tuvieron que tomar entre Barrabás y Jesús. ¿Cuántos han hecho lo mismo? Le han dicho Barrabás o Jesús y han dicho Barrabás. A pesar que saben que Barrabás significa muerte. A pesar que Barrabás significa todo lo malo. Pero prefieren crucificar a Jesús que crucificar a Barrabás. Escogen a Barrabás porque en vez de seguir a Jesús, quieren que Jesús los siga a ellos. Y ese orden no se puede invertir. Se supone que nosotros sigamos a Jesús, no que Jesús nos siga a nosotros. Quieren la bendición de Jesús, pero no quieren ser obedientes a Jesús. Quieren que Jesús les sea fiel a ellos, pero ellos no le quieren ser fiel a Jesús. Quieren una tierra prometida sin tener que pasar por el desierto. Quieren que Jesús esté cerca de ellos cada vez que ellos lo necesitan, pero a veces pasan las semanas y ellos no se acuerdan de Jesús. Ese Jesús es un Jesús bien cómodo. Por eso es que cuando se enfrentan con la luz, en medio de esa oscuridad, crucifiquen a Jesús y dejen libre a Barrabás. Cuando escogieron a Barrabás, eso significó que escogieron la cruz para Jesús. Antes de Jesús ser arrestado, cuando estaba en el monte de Getsemaní, que él estaba ahí sufriendo, que él decía, esto es muy difícil, esta cruz es muy difícil de llevar. Él estando ahí, le oró al Padre y le dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tomó su cruz y se negó a sí mismo. Lucas 9:23 dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Sabe? El tomar tu cruz cada día te lleva a una transformación. Y tomar tu cruz, mucha gente quiere interpretar este texto como que tomar tu cruz es aceptar las situaciones difíciles que tienes. Ay, me voy a llevar mi cruz. Este problema que tengo en mi cruz. Esta situación difícil que tengo en mi cruz. Mi pareja en mi cruz. Así que la voy a cargar y me la voy a llevar. Pero cuando dice aquí, toma tu cruz y sígueme, la cruz era símbolo de muerte. Por lo tanto, cuando estaba hablando de Jesús estaba hablando de tomar tu cruz y seguirlo. Realmente lo que él estaba diciendo, es tiempo de que mueras a tu yo. Es tiempo que mueras a tus propios deseos. Es tiempo que mueras a tu voluntad y escojas hacer mi voluntad. Por eso es que Jesús dijo, el que quiera seguirme, tiene que tomar su cruz cada día. No tomar su cruz en un momento que hizo una oración y después seguir viviendo como quiere. Tomar su cruz cada día. Morir a sí mismo y comenzar a seguir a Jesús. Hacer la voluntad de Jesús no siempre es fácil. Yo se lo puedo decir. Seguir la voluntad de Jesús no es fácil, pero seguir la voluntad de Jesús es para valientes, no es para cobardes. Seguir la voluntad de Jesús, ¿sabes qué? Es más difícil que seguir la corriente de la sociedad. Es más fácil satisfacerme yo, es más fácil satisfacer a mis amistades, es más fácil satisfacer la presión de grupo y mis propios deseos que negarme a mí mismo y decidir seguir la voluntad de Dios. José, pero es que yo sé que yo no estoy tan bien, ¿verdad? Yo sé que yo no siempre obedezco, o yo sé que yo no siempre hago las cosas como le agradan a Dios, pero yo sé que Jesús me ama. Sí, Jesús te ama. Pero en Juan 14:15 me dice que Jesús le dijo a sus discípulos, si me aman,
obedezcan mis mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a alguien, cuando tú amas a tus padres, tú amas obedecerle. Porque no puede haber realmente amor sin obediencia. Y cuando nosotros amamos a Jesús, podemos decir, Jesús, yo te amo, pero le doy la espalda y no hago nada de lo que Él me pide que yo haga. Entonces, ¿realmente yo lo amo? Porque Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si realmente lo amo, se me hace tan difícil obedecerlo. Si realmente amo a Jesús, se me hace difícil hacer su voluntad. Si realmente yo amo a Jesús, ¿yo lo voy a obedecer o voy a obedecer lo que mis amistades me dicen? Si yo realmente amo a Jesús, ¿lo voy a obedecer porque lo amo o yo voy a seguir la corriente de la sociedad porque es más fácil? En Estados Unidos hay una frase que luego se convirtió en un juego, que comenzó en los años 60 en las barras de Estados Unidos. ¿Verdad? Y esto lo decía el bartender cuando le servía a la gente. Le decía, cuando le iba a servir y le iba a preguntar ¿qué tú quieres? Le decía, en vez de decirle ¿qué tú quieres? Le decía, pick your poison. Escoge tu veneno. ¿Y qué quería decir eso? Quería que escogieras entre dos malas opciones. Porque como quiera el alcohol les iba a hacer daño. Como quiera el alcohol en ellos iba a tener consecuencias. Así que, ¿qué tú quieres? En vez de decirle, ¿qué tú quieres tomar? Le decía, pick your poison. Escoge tu veneno. Y más tarde, esto en la sociedad de Estados Unidos se convirtió hasta en un juego. Que un juego, o una frase que decía, pick your poison. Y en esto, pick your poison, en Estados Unidos lo que quiere decir es, escoge entre dos malas opciones, ¿cuál tú prefieres? Escoge entre dos cosas que te van a hacer daño, ¿cuál tú quieres que te haga daño? Y muchas veces nosotros tenemos una buena opción para escoger en Jesús, pero nosotros decidimos escoger nuestro veneno. Jesús nos dice, estoy yo aquí, yo soy amor, pero nosotros queremos escoger entre el odio y el rencor. Jesús dice, yo estoy aquí para hacerte libre, pero nosotros escogemos estar atados a pornografía, a vicios, a malas amistades. Entonces escogemos nuestro veneno. En vez de escoger a Jesús, escogemos a Barrabás. Pudiendo escoger el agua viva del Espíritu Santo, escogemos el veneno que la sociedad y el mundo nos está ofreciendo. Y nos hacemos daño, y llega el momento que estamos tan acostumbrados a hacernos daño que no nos damos cuenta. Y ya para nosotros es normal estar en medio de la oscuridad. Tanto así que no nos damos cuenta que ya la luz no está en nosotros. ¿Sabes? En la historia de Sansón, usted quizá ha escuchado algo de la historia. En la historia de Sansón desde el vientre de su madre fue ungido para servir a Dios. Fue escogido para servir a Dios. Tenía un voto nazareo, que eso significaba de que nunca en su vida él podía probar alcohol, nunca en su vida él podía cortarse el pelo. ¿Sabe que la historia de Sansón trata acerca de que él no se podía cortar el pelo porque la fuerza supuestamente estaba en su pelo? Pero Sansón, a través de su vida, si usted sigue la historia por los 2 o 3 pasajes de la Biblia que dura, usted se puede dar cuenta que Sansón comenzó desde muy joven, poco a poco, a jugar con la tentación. Otra de las cosas que Sansón no podía hacer era acercarse a cadáveres, según la tradición de lo que era un voto nazareo en aquel tiempo en el Antiguo Testamento. Pues nos encontramos con un Sansón que mató un león en una ocasión, que le salió un camino, y 2 o 3 días después él decidió pasar por donde ese león muerto estaba, que él sabía que estaba ahí porque él lo mató. Y decidió pasar por ahí, no solamente eso, sino que a la distancia él se dio cuenta que en el cadáver del león que él había matado, ahora había un panal de miel. Y nos dice el pasaje que él tenía hambre y se acercó al cadáver del león, se dobló, cogió un puñado de miel y comenzó a comer de la miel que estaba dentro del cadáver. Nos dice que de acuerdo al voto nazareo, como él estaba separado para Dios, él no podía coger una mujer que no fuera judía, que no fuera una mujer del pueblo de Dios. Pues Sansón, antes de enamorarse de Dalila, se enamoró de una mujer filistea, que no era del pueblo de Dios. Sus papás le dijeron, oye, pero tantas mujeres lindas que hay en el pueblo de Dios y tú tienes que escoger a esa mujer. Y él dijo, esa es la que yo quiero. Él decidió satisfacer sus propios deseos. Y así poco a poco, a través de toda la historia de Sansón, hasta que llegamos a Dalila, Sansón siguió coqueteando con la tentación, hasta que llegó el momento que hay un pasaje que nos dice que el Espíritu de Dios dejó a Sansón. Y como Sansón estaba tan acostumbrado a jugar con la tentación, nunca se dio cuenta que el Espíritu de Dios lo había abandonado.
Y cuando nosotros estamos todo el tiempo jugando con la tentación, cuando nosotros estamos todo el tiempo jugando con el pecado, cuando nosotros estamos todo el tiempo buscando satisfacernos a nosotros, llega el momento que el Espíritu de Dios nos puede abandonar y nosotros no notamos la diferencia. Entonces, ¿a quién vas a escoger? ¿A Jesús o a Barrabás? Deuteronomio 30:19, y ya estoy terminando. Deuteronomio 30:19 me dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes pudieran vivir. Constantemente Dios pone delante de nosotros la decisión, porque nosotros no somos robots, nosotros no somos manipulados por Dios, nosotros no somos marionetas. Dios nos dio a nosotros el poder de elegir, el poder de decidir. Y qué bueno que Dios nos dio a nosotros el poder de decidir, y que no somos robots, y que no somos marionetas, pero cada uno de nosotros decide a quién va a escoger, si va a escoger la vida o va a escoger la muerte. La decisión está delante de ti, dice este pasaje. Hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo te digo, escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tus descendientes, pero la decisión es tuya. Jesús es vida, pero el pecado es muerte. Todos tenemos la oportunidad de escoger. La pregunta es, ¿a qué o a quién vas a escoger? Porque Jesús no te va a obligar a escoger. La decisión va a ser tuya todo el tiempo. Tú vas a tener que decidir a qué o a quién vas a escoger. ¿Es culpa de Jesús? Es culpa de tuya. Es culpa mía. Porque nosotros tomamos decisiones. ¿A qué o a quién vas a escoger? ¿Vas a escoger a Jesús o vas a escoger a Barrabás? ¿Vas a escoger la vida o vas a escoger la muerte? Para mí es bien triste y frustrante ver jóvenes cristianos, y no solamente estoy hablando de ustedes, conozco muchos jóvenes cristianos por la red de pastores y por iglesias que he visitado, y algunos los tengo en mis redes, y me da mucha tristeza y es muy frustrante ver jóvenes cristianos que muchas veces prefieren ser influenciados por sus amistades que no son cristianas. Ver a jóvenes cristianos que yo no puedo distinguir la diferencia entre ellos, que son cristianos, y los jóvenes que todavía tengo en mis redes que no son cristianos, o por lo que yo sé que la sociedad está haciendo. Y yo no puedo notar la diferencia entre el cristiano y el no cristiano, porque son cristianos de título, todavía visitan la iglesia, pero su corazón está muy lejos de Dios. Influenciados por las últimas tendencias de la sociedad. Influenciados porque deciden seguir la corriente, por decidir ser una copia en vez de ser el original que Dios lo creó para ser. En vez de decidir ser influenciados por Dios y su palabra. Porque no queremos que mi amiguito, mi amiguita me deje. Porque no queremos que mi amiguito, mi amiguita se enoje conmigo porque yo soy cristiano y soy cristiana y no le puedo decir que lo que está haciendo es pecado. Y como no me atrevo, yo prefiero pecar junto con ellos y con ellas porque no me atrevo a ofenderlos y no quiero que se vayan de mi vida. Yo les dije el viernes pasado, en las pocas palabras que pude decir, que Dios los había puesto a ustedes aquí para hacer luz en medio de las tinieblas. Y que lo mejor que les podía pasar a ustedes era que alguien se fuera de su vida si no estaba en su vida para ser de bendición. Y hay momentos que usted tiene que saber elegir. Y usted tiene que decir, no es que me voy a enojar contigo, no es que yo te odio, pero como no estoy de acuerdo de la manera que tú estás viviendo y yo decidí vivir para Dios, de lejito te ves más bonito. De lejitos te ves más bonita. Pero eso es una decisión que para muchos jóvenes es difícil. Porque tienen que escoger entre Barrabás y Jesús y muchas veces deciden escoger a Barrabás. Esto no se trata de religión. No se trata de ser religioso. Se trata de escoger la verdad y no lo que me conviene en mi carne. La vida de sus amistades. Esto es una pregunta. ¿Realmente vale la pena vivirla? La vida de sus amistades es de ejemplo para ustedes que tú dices, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Ay, yo lo veo triunfando en el futuro. Yo lo veo con una familia tan sólida. Yo lo veo prosperando en el futuro. Sí, yo quiero ser como él, como ella. La vida de sus amistades que no sirven a Dios, ¿realmente es de inspiración para ustedes? La vida de los cantantes que ustedes siguen,
de los artistas que ustedes siguen, que muchos se dejan llevar por su ejemplo y quieren vestir como ellos, y quieren hablar como ellos, y quieren recortarse como ellos. Y estos no son mensajes que a ustedes les gustan, ¿verdad? Porque ustedes quisieran que yo los pusiera a matar gigantes, a trepar por los muros, a ser todo el tiempo victoriosos, pero hay mensajes que tienen que ser predicados y tienen que llegar al corazón de la gente porque tienen que tomar una decisión. Y mi responsabilidad como pastor no es endulzarle el alma a ustedes, es traerle la verdad de la palabra de Dios. Mientras yo esté aquí, yo voy a traer la verdad. Al que le guste, bien. Al que no le guste, que bregue con el Espíritu Santo. Las vidas de la gente que les rodean y de esos artistas que ustedes siguen, ¿tienen frutos o carecen de frutos? Hoy presento delante de ti la decisión más importante de tu vida. Jesús o Barrabás. La vida o la muerte. ¿A quién vas a elegir? ¿Vas a elegir la vida o vas a elegir la muerte? ¿Vas a elegir a Jesús o vas a elegir a Barrabás? Imagínense cuán diferente pudiera ser su vida si ustedes decidieran por Jesús. Es fácil, ya yo les dije ahorita que no era fácil, que seguir a Jesús era para valientes. Imagínense si ustedes decidieran tomar su cruz cada día y obedecerle. Ahora mismo, ustedes están en el lugar que ustedes quisieran estar. Su vida representa lo que ustedes quisieran tener. ¿Cuán diferente pudiera ser sus vidas siguiendo el llamado a la dirección que Dios les ha dado para su vida? Porque yo sé que Dios le ha hablado a todos y a cada uno de ustedes múltiples ocasiones. ¿Cuán cerca están de ese llamado o de esa dirección que Dios les ha dado en múltiples ocasiones? ¿Lejos? Pues es tiempo de ajustar el GPS. Es tiempo de alejarse de lo que los aleja de Dios. Y es tiempo de comenzar a acercarse a Dios si ustedes quieren escoger seguir a Jesús. Porque, ¿saben? Pueden tener más palabras almacenadas que un diccionario. Pero es que hasta que ustedes no le ponen acción a la palabra, nada va a suceder. No, que Dios me dijo que me iba a llevar a las naciones. Comienza a caminar con Jesús. No, que Dios me dijo que me iba a usar de tal manera. Comienza a acercarte a Jesús. No, que Dios me dijo... Comienza a acercarte a Jesús. Apartados de Él, nada pueden hacer. No será hasta que haya obediencia que ustedes verán la recompensa. Y con esto termino. Nuevamente les hago la pregunta para que ustedes se la contesten. ¿A quién vas a elegir? ¿A Jesús